Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Siempre es un gusto poder compartir esta semana un nuevo mensaje. Y este mensaje está largo, ¿verdad? Porque hay muchos puntos que compartir. Hay una carga muy grande, de hecho, en este mensaje. Hemos tenido mensajes todos asociados con la vida, ¿verdad? Con el ejercicio de nuestro espíritu, con el descanso de nuestra mente, especialmente, pero también hay cosas en las cuales nosotros tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? Prestar mucha atención a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que sucede con nosotros, a lo que sucede en la iglesia, a lo que sucede en las reuniones. Hemos llegado a un punto en el cual pues vivimos como por inercia, ¿verdad? Porque vamos, nos lleva la muchedumbre. Fuimos a algo, sí, estamos en la iglesia, sí, pero aún con todo eso debemos prestar mucha atención, como les digo, a lo que nos rodea, a lo que sucede en lo que sucede en el mundo, en el sentido de ver el movimiento, en los movimientos tanto políticos, porque eso se mueve alrededor de nosotros, ¿verdad? Y no digo solo en nuestros países, sino que de una manera más grande aún, porque es necesario que lo veamos, ¿verdad? En, en 1942 o 46, no recuerdo ahorita el año exacto, cuando el pueblo de Israel fue tomado como, bueno, se estableció como nación. Y eso es una profecía que se cumplió en su momento, aunque todavía está pendiente que regresen los que están esparcidos por todo el mundo y van a regresar. Entonces la Biblia está llena de profecías, no solo profecías las cuales edifican la iglesia o sirven para alimentarnos, pero también profecías, también profecías que están prediciendo tanto momentos en la historia que van a suceder, ¿verdad? Momentos futuros de esta manera, sino también el Señor también nos muestra, especialmente en lo que vamos a compartir esta noche, la senda que toma y tomará la iglesia, la senda que ha tomado y que toma y que tomará la iglesia. Serían esas tres cosas, ¿verdad? La lectura bíblica para este mensaje, que pues no la vamos a leer, pero le voy a decir en qué se basa, eh, especialmente en Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3. Esos dos capítulos son los que están tomados en cuenta para este mensaje que nos trajo el hermano Ni, y que están recopilados en las notas, especialmente de hermanas que estuvieron en esos lugares escuchando sus mensajes, en la compilación del tomo número 3 de mensajes para perfeccionar a creyentes nuevos, por el hermano Ni, Watchman Ni. Así que los invito y les invito a que tomen el tiempo y lean directamente estos mensajes, ¿verdad? Porque hay mucha riqueza, hay mucha palabra de Dios que nos enseña, que nos nutre, pero también nos ajusta, también nos educa. Este mensaje tiene como título La senda de la iglesia, y se refiere al camino que tomó la iglesia desde sus inicios, ha tomado hasta este momento y va a tomar, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Entonces, este asunto de la senda de la iglesia es muy importante que todos podamos verlo claramente, recibir esa advertencia de parte de Dios, esa palabra de educación por parte de Dios, en su palabra y en este ministerio que nos abre esta revelación. Revelación es algo que estaba oculto, ¿verdad? Está como cuando hay una revelación de un cuadro, de una obra de arte, ¿verdad? Antes de develar una escultura o una pintura, están cubiertas por una tela y hacen un acto protocolario y demás, y luego retiran la tela de la obra de arte, y la obra de arte es revelada.
todos la pueden ver, todos pueden disfrutar aún del arte manifestado en eso, ¿verdad? En una escultura o en una pintura. Entonces, la senda o el camino que está tomando y tomará la iglesia está revelada en estos capítulos de Apocalipsis. Allí vemos el relato, o más bien la comunicación de Dios a 7 iglesias en Asia Menor. En ese tiempo realmente existían muchas más iglesias. No piense usted que solo estas 7 iglesias existían, o que solo estaba la de Antioquía y algunas pocas que son mencionadas en el relato bíblico. No, toda Asia y aún Europa estaban llenas de iglesias, tanto que para Roma el asunto de la iglesia se volvió un problema. Si hubieran pocas iglesias para el Imperio Romano, eso no hubiera sido un problema, ¿verdad? Que tanto que persiguieron a los cristianos, los persiguieron, pues, ¿verdad? Y en un momento, pues lo vamos a tocar más adelante, pero en un momento el gobierno decidió mejor, vamos a hacer del cristianismo la religión oficial. Es más fácil a nivel político hacer esto que es muy caro estar persiguiendo estos, porque matamos a unos, aparecen otros, matamos a estos otros, aparecen otros. Entonces, realmente el Señor se había extendido sobre aquel mundo antiguo. Pero está este mensaje de Dios para las iglesias en su momento, pero especialmente para nosotros, ¿verdad? No es que nosotros vivimos un momento diferente, ¿verdad? En este año, a tantos años de la muerte del Señor, a tantos años de que fuera establecida la iglesia, ¿verdad? En Jerusalén, alrededores, iglesias como la de Antioquía, que tuvo un papel pues muy preponderante en el avance en el avance de la predicación del evangelio en esos años muy tempranos, ¿verdad? Pero como el Señor es soberano, y también Él es alguien que se ocupa de su iglesia, de su cuerpo. Él a cada paso que damos, como un buen padre, nos ajusta, nos advierte, ¿verdad? Le gusta que nosotros no estemos improvisando, sino sepamos a dónde debemos estar, tal como cuando llamó a gente como Moisés, gente como Noé, ¿verdad? Todos estos que estuvieron conscientes de qué momento vivían y qué es lo que les correspondía hacer, nosotros ahora también nos demos cuenta en qué tiempo vivimos y qué es lo que tenemos que hacer. Así que el camino y la senda, o el camino que tomó la iglesia, que toma la iglesia y que tomará la iglesia desde la perspectiva de Dios, está plasmado en estas 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, para que recibamos y seamos nutridos, alumbrados, es necesario que estemos bien abiertos, que seamos de espíritu pobre, que siempre seamos maestros. Yo estoy aprendiendo. Estos hermanos que estuvieron antes de nosotros son una maravilla. Nosotros todos somos estudiantes aquí, todos tenemos que aprender y podemos aprender. Así que con esto en mente, no olvidemos que la lectura está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La primera iglesia que se menciona en este relato es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Corresponde en el tiempo a finales del primer siglo, ¿verdad? Es de las primeras iglesias. En ese tiempo corresponde esta iglesia en Éfeso, y lo interesante a lo que debemos poner atención es de lo que habla Dios acerca de cada una de estas iglesias, porque en eso que está definiendo Dios, que les dice te felicito por esto, pero no te felicito por esto, esas son las cosas a las cuales debemos poner mucha atención, porque Dios revela algo que nosotros debemos ver hoy.
qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, lo cual nos va a indicar a nosotros, nos va a indicar dónde debemos estar y por el contrario, dónde no debemos estar. ¿Ah? Entonces, en el caso de la iglesia en Éfeso, lo que vamos a considerar primero es que esta es la primera etapa de la iglesia y nos muestra lo que veremos en detalle más adelante, la condición que tuvo la iglesia en sus primeros años, ¿verdad? En este caso, en el primer ciclo. Número 1, la iglesia en Éfeso. Número 2, la iglesia en Esmirna. En el periodo que representa a la iglesia en Esmirna es especialmente la iglesia que está bajo persecución, ¿verdad? Aquí en este caso bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Esto es básicamente a partir del segundo siglo y después de la muerte de Juan hasta los inicios del siglo IV, ¿verdad? Nos muestra la condición de una iglesia que está bajo persecución. Ciertamente hay muchos creyentes, hermanos amados, que actualmente en algunos países sufren persecución. Podemos hablar de China, podemos hablar de Corea del Norte, y aunque no lo crean, podemos hablar de México, ¿verdad? Entre otros lugares donde los creyentes son perseguidos. Pero esta iglesia nos muestra la condición de una iglesia que está bajo la persecución. Entonces, en términos de tiempo, esto abarca desde el siglo II hasta el tiempo en que este emperador Constantino admitió al cristianismo, o lo incluyó al cristianismo dentro del Imperio Romano como una religión, como la religión oficial. Así que vamos viendo hasta el momento dos iglesias en este Apocalipsis 2 y 3. Primero, la iglesia de Éfeso, y lo que se hable de ella va a mostrarnos la condición de la iglesia, especialmente en el primer siglo. Esmirna es la segunda iglesia que se menciona, la cual abarca desde el siglo II, desde el siglo II hasta el tiempo en que Constantino pues absorbió o incluyó o institucionalizó al cristianismo con el Imperio Romano. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Esta iglesia va a mostrarnos la condición de la iglesia que está a principios del siglo IV, que es despuesito de que Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial, ¿verdad? Esto fue en el año 303 después de Cristo, y esto es algo muy interesante. El nombre de Pérgamo, o uno de los significados de la palabra Pérgamo, es matrimonio. Y esto es muy significativo porque en este momento la iglesia o el cristianismo, digámoslo de alguna manera, se casó con el gobierno, ¿verdad? Literalmente significa atención, ahora existe un matrimonio, es lo que nos dice aquí el hermano. Y vamos a darnos cuenta el porqué de esto. No olvidemos, esta es la tercera iglesia. La tercera iglesia es o abarca a partir de que la iglesia por medio de Constantino llega a ser la religión oficial, y pues vamos a analizar lo que implica eso, ¿verdad? No olvidemos lo que significa, que es matrimonio. Éfeso es la primera iglesia, el primer siglo que vivió la iglesia. Esmirna a partir del siglo II, y es la iglesia que sufre persecución, ¿verdad? Hasta que Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial. Ahora Pérgamo es a partir de ahí, ¿ya? ¿Qué significa Pérgamo? Casamiento, ¿verdad? La unión entre quién, el cristianismo y el gobierno. Muy bien. Algo interesante con estas tres iglesias es que actualmente no podríamos como decir que estas iglesias prevalecen el día de hoy. O sea, la condición de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo
no la podríamos aplicar a algo que estemos viviendo actualmente. Así que estas iglesias o estos cuadros de iglesias o condiciones ya no aplican. Estas iglesias ya no existen. Vamos a estudiar especialmente o específicamente a partir de la cuarta iglesia. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, porque estos cuadros o estas situaciones que estas cuatro iglesias nos muestran son signos o son situaciones que todavía prevalecen hasta el día de hoy. ¿Y hasta cuándo van a prevalecer? Hasta el día que el Señor venga. Las primeras tres iglesias existió una y la condición que representa se terminó a partir que existió la segunda. Luego la primera dejó de existir, la segunda prevaleció hasta que la tercera surgió. En ese momento la condición de persecución desapareció, ¿verdad? Y luego la tercera, que es Pérgamo, pues existió hasta cierto momento. Muy bien. Estas cuatro iglesias, como he mencionado varias veces, van a prevalecer, o las condiciones que ellas representan van a prevalecer hasta que el Señor venga, ¿verdad? Por ejemplo, si consideramos Apocalipsis 2:25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Miren, lo cual implica o prueba que en este caso esta cita alude a la iglesia en Teatira. Entonces, esta iglesia y las condiciones que representan van a prevalecer o van a durar hasta que el Señor venga. Miremos otra cita. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de cómo has recibido y oído. De cómo las has recibido y oído, y guárdalas, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo cual también indica que esta iglesia también va a prevalecer o va a existir hasta que el Señor venga. En este caso refiriéndose a la iglesia de Sardis. Después podríamos hablar de la iglesia de Filadelfia, que en el versículo 11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Otra iglesia que va a prevalecer. Acordémonos que nos estamos refiriendo a las condiciones, a la condición de la iglesia que cada una de estas representa. Por último, la iglesia en la Odisea. En el versículo 21 dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la última iglesia. Y también se hace esta mención a manera de promesa, ¿verdad? A manera de promesa, lo cual indica también que ella va a prevalecer o existir hasta que el Señor venga. Ahora, entre estas cuatro iglesias que restan, a partir de las primeras tres, ¿por qué tenemos que considerar la condición de cada una de ellas? Como mencioné hace un momento, nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos que ver a nuestro alrededor y discernir, o interpretar, o darnos cuenta de que nosotros estemos en el lugar apropiado, en el lugar adecuado, donde estoy puesto, ¿verdad? O en todo caso confirmar dónde estamos, ¿verdad? Y porque a veces nos pasa, a muchos de nosotros, como que fuéramos los israelitas en el desierto, añorando cebollas, añorando sepulcros, ¿verdad? Añorando puerros, ¿verdad? Todas esas cosas que mencioné fueron cosas que el pueblo de Israel en un momento dado deseó, estando ellos
en medio de la purificación de estos 40 años en el desierto, ¿verdad? Que por haberse negado, haber menospreciado la tierra, estando a un pelito de tomarla, Dios los mandó de regreso, ¿verdad? Pero a veces nosotros, en el caso que estamos ya, que hemos estado disfrutando de la vida de iglesia, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que estemos añorando aquello, ¿verdad? Que se hacía allá, aquello, ¿verdad? Que esto y lo otro. Muy bien. Vamos a empezar a considerar cada una de estas iglesias, lo que nos dé tiempo, como siempre, pero les digo, este mensaje está bien larguito y muy interesante. No quisiera, como en los otros, que a veces solo tomamos hasta donde nos da tiempo y les digo, ahí lo leen, ¿verdad? Pero que el Señor nos permita poder terminarlo, tal vez no hoy, ¿verdad? Y la otra semana, pero sí vale la pena. Miren, pues, primero vamos a considerar la cuarta iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia en Tiatira. Miren, pues, a partir de esta iglesia, recordemos que el gobierno romano cambió de estrategia. Miren, pues, antes de esta iglesia, la estrategia que tenía, pues, el mundo, Satanás y el imperio romano en contra de la iglesia era la persecución, ¿verdad? La persecución y pues lo que esto implica, ¿verdad? Los perseguían y no los perseguían para nada bueno, los capturaban y eran puestos en martirio, ¿verdad? Pues eso era lo que les esperaba a los creyentes. Pero esto, como les digo, asumimos por el cambio de estrategia que pues perseguir conlleva un costo alto, ¿verdad? Mantener el ejército y mantenerlo que ande en todos los terrenos ocupados, y mandar a un ejército, eso es caro, ¿verdad? Tienen que mandar viáticos, salarios, y esto no es barato. Luego capturar y traer a esa gente tampoco es barato, ¿verdad? Todo esto consume el recurso, ¿verdad? Y también la imagen que se pueda dar ante los territorios que estaban ocupados por el Imperio Romano. Dada la situación, miren lo que pasa. De repente, dice Constantino, pues, ¿saben qué? Pues hagamos del cristianismo la religión oficial. Entonces ya ahora viene el gobierno, y en vez de perseguir y rechazar al cristianismo, digámoslo de esta manera, por causa del mensaje, ahora viene y los abraza. Esto dice uno, gracias a Dios. No, pero veámoslo despacio. Sí, gracias al Señor, porque Él es soberano y tiene su mano sobre cada situación. Pero el origen de esto no era más que la propia conveniencia, ¿verdad? La propia conveniencia del gobierno, en este caso, ¿verdad? El gobierno del Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que salió de esto? ¿Verdad? En la iglesia de Tiatira vemos nosotros nacer lo que conocemos hoy como el catolicismo romano. Y esto es a lo que representa esta iglesia en Tiatira, ¿verdad? Miren qué sorprendente es esto, ¿verdad? ¿Y por qué es algo a lo que debemos poner atención? Usted puede decir, es que no, pues yo ya no estoy ahí, si estuvo ahí, ¿verdad? Yo ya estoy acá, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta qué implica, ¿verdad? Porque necesitamos ver para atrás un poco, ¿verdad? Ver de dónde hemos caído, si es que es así. Y por otro lado, a no caer en ciertas trampas y en ciertos engaños. Miren, la iglesia en Tiatira es o representa la unión de la iglesia con el mundo, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y eso es un principio que sigue latente, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar esto, ¿verdad? La iglesia viene y los creyentes son adoptados por el Imperio Romano, ¿verdad? Ahora ya no es prohibido ni secreto ser creyente, ser cristiano, sino que ahora es, de hecho, la religión estatal. Y mire lo que empieza a pasar aquí. Primero, ¿cómo es que antes de que el catolicismo romano existiera? Mire esto, la religión es romana, ¿verdad? Entonces, antes de que esto sucediera, para ser parte de la iglesia, ¿qué tenía que hacer alguien?
creer y ser bautizado. Amén. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Aquí esa enseñanza desapareció. ¿Y cómo es ahora? Ahora soy ciudadano romano y en ese momento, por ser ciudadano romano, automáticamente soy cristiano. Pero no creyó ni fue bautizado. Sin embargo, es cristiano. Hay una creencia entre los relatos históricos que en el caso de Constantino, él nunca recibió al Señor. Y de hecho lo bautizaron cuando estaba muerto, ¿verdad? Es una creencia, ¿verdad? Entonces esto no es cierto, ¿verdad? Entonces ahí por ser romano eres cristiano. No hubo recibir al Señor, no hubo ser bautizado. Pero no solo esto es algo que suena escandaloso y aberrante, bueno, el hecho de introducir tal enseñanza, pero también el hecho de alejarse de la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Entonces no debemos olvidar esto. Esta Tiatira representa al catolicismo romano, pero también es una iglesia que está casada con el mundo. Al unir el gobierno o al unir el mundo, más que el gobierno es el mundo, al unir al mundo con la iglesia, hay varias cosas que se dan, ¿verdad? Entonces el relato bíblico en Mateo 13 hace alusión a una mujer que toma la levadura y la esconde entre 3 medidas de harina. Esta mujer representa o simboliza la Iglesia Católica Romana. Pero recordemos un poco antes que esto. La unión entre el mundo y la Iglesia hace que surja. Porque a esta Tiatira el Señor le va a reprochar que permite la enseñanza de la Jezabel, de una mujer que se llama Jezabel. Y esta hace fornicar vamos a verlo más adelante con todos estos detalles, pero no debemos perder de vista esto. Esa unión entre el mundo y la iglesia produjo. ¿Qué produjo? Que los hermanos permitieran las enseñanzas de Jezabel. Y Jezabel siempre va a representar a la Iglesia Católica Romana, especialmente en el relato de Mateo 13. Miren, esta unión causó 2 pecados. Por un lado, en 2:20, pero tengo que contra ti, Apocalipsis 2:20, que toleras a esa mujer Jezabel. Ya hablamos qué significa. Luego ella dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces son 2 pecados aquí graves. ¿Cuál es la primera? Que los seduce a fornicar. ¿A qué se refiere este tipo de fornicación? Vamos a verlo en un momento. Y la otra cosa es a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Solo permíteme un segundo. Muy bien. ¿A qué se refiere? Primero hablemos del primer pecado. ¿A qué se refiere el hecho de seducir a sus esclavos a la fornicación? Se refiere a algo que se llama la mixtura. Mixtura, ¿qué es eso de mixtura? Es la mezcla. La mezcla. La mezcla. ¿Y qué es lo que se mezcló aquí? Miren lo que en la iglesia en Tiatira sucedía con las enseñanzas que ellos permitían, estas enseñanzas de Jezabel. Las 2 características de la enseñanza, una es la fornicación, que se refiere a la mezcla de cosas mundanas dentro de la iglesia, y número 2, el caso de comer sacrificado a los ídolos se refiere a la idolatría. Y vamos a considerar esto, vamos a empezar a considerar esto, pero no piense usted que solo me refiero a aquella idolatría a la que nosotros hablamos en nuestro contexto, ¿verdad? Que la idolatría es que un ídolo puede ser una persona, un asunto o una cosa, ¿verdad? A lo cual usurpa nuestro corazón del Señor, o usurpa el lugar de Cristo en nosotros, ¿no? Aquí vamos a hablar
de idolatría de objetos y de cosas, ¿verdad? La cual está, la Iglesia católica o el catolicismo romano está plagado de ello, ¿verdad? Y de veras debemos darnos cuenta de esto, porque a veces nos parece a nosotros no tan malo el catolicismo. No es tan malo. Ahí de repente, algunos he escuchado, ¿verdad? De repente hasta hay vencedores, ¿no? El Señor dice, salid de ella, ¿verdad? Salid de ella. Entonces a veces decimos cosas porque no sabemos, ¿verdad? Porque ignoramos las cosas y repetimos que porque hemos escuchado de alguien. Algunos han dicho, la Biblia dice así, asá, y jamás dice así, asá, en ninguna parte. Entonces, miren qué es lo que representa Tiatira. Entonces, la iglesia al catolicismo romano, y le reprocha el Señor, ¿verdad?, que permite la enseñanza de Jezabel. ¿Cuál es la enseñanza de Jezabel? Una, la fornicación, que esto es la mezcla, mezclar cosas mundanas con cosas santas. Vamos a ver un poco más adelante. Y luego, el otro asunto que es la idolatría. Definitivamente el catolicismo romano está mezclado con el mundo, definitivamente lo es, ¿verdad? Pero también la idolatría. Vamos a tomar un asunto por lo menos un inicio para empezar a ver el tema de la idolatría. Miren pues, todas las religiones del mundo tienen alguna diosa, que es muy importante. Todas esas religiones podemos investigar. Por ejemplo, el budismo tiene a Kuan Yin, ¿verdad?, que es una de sus diosas o la diosa principal. Los griegos adoran a Venus. Los romanos lo que hicieron, lo que se dieron cuenta aquí es que llegamos al asunto del cristianismo y aquí no tenemos una diosa, porque como hay que ser como es el mundo. Mire, este principio no es tan nuevo, ¿verdad? Cuando al pueblo de Israel se le ocurrió que ya no quería vivir bajo la administración de Dios a través de los jueces, ¿qué pidieron? Queremos reyes. ¿Cómo qué? Como los pueblos del mundo, ¿verdad? Todas esas cosas malas las quieren, ¿verdad? Entonces resulta que este principio ya no era la iglesia de los hechos, esta era ya la iglesia casada con el mundo. No tenemos diosa, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver en nuestro arsenal qué podemos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Tomaron a María, la madre de Jesús, como su diosa, ¿verdad? Entonces, si consideramos la adoración que se le da a María, es la misma adoración que se le da a la diosa griega, a la cual adoraban los romanos. Esto es a lo que se refiere la fornicación, ¿verdad? Están trayendo algo totalmente pagano y del mundo y lo tratan de envolver, ¿verdad?, como un regalo, ¿verdad? Y lo tratan de decir, mira, esto es esto, ¿verdad? Y aún, si ustedes pueden investigar un poco la imagen visual de María, la cual está en muchas partes, donde está la imagen femenina cargando un bebé, eso se repite en muchas culturas, con otros nombres, ¿verdad? Con otros nombres. Eso es algo a lo cual nosotros no debemos perder atención. Cierro este asunto acá. Otro asunto que trae el catolicismo romano, ¿verdad?, del paganismo, ¿verdad?, hacia dentro de las cosas que dicen que son de la iglesia, de las cuales no son, es el asunto de la Navidad, ¿verdad? Y estamos cabal cerca del tiempo, ¿verdad? Y esto es algo que es bien particular, ¿verdad? Porque lo que pasa es que estas fechas del 22 al 25 de diciembre concuerdan con un solsticio, o sea, un periodo de tiempo en que el sol tiene, que se percibe un comportamiento peculiar del sol, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes que pasan unos meses y luego de repente oscurece más temprano, ¿verdad? Y parece que se hace de noche no sé cómo será ya, pero a las 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces los días son más cortos. De hecho, el 22 de diciembre
es el día más corto del año. Entonces los adoradores del sol, que eran los romanos, adoraban al sol, el 25 de diciembre, cuando ya se recupera la durabilidad o la duración de la luz solar, o sea, el día se hace ya largo otra vez, es el nacimiento del sol. Porque aquí fueron los días cortitos y aquí empezamos otra vez disfrutando del sol por más tiempo. Bueno, entonces, como los romanos tenían la adoración al sol y los cristianos no tenían, y esta adoración del sol era un asunto pues muy grande, era una festividad bastante importante, y nosotros no tenemos nada que celebrar, dijeron estos, así que como Jesús es el sol, ¿verdad?, que Él nazca el 25 de diciembre. Esto es algo también terrible, que simplemente no existe el nacimiento de Jesús 25 de diciembre. Algunos estudiosos han calculado más o menos por dónde podría ser basado, por ejemplo, en que los pastores que recibieron la visión de los ángeles, ¿verdad?, de que había nacido Jesús, no podrían estar en esta fecha estudiados en esas montañas que están cubiertas de nieve, ¿verdad? Entonces calcularon más o menos en qué mes, pero eso no viene al caso, ¿verdad? Pero vean, el Festival del Sol ahora se convierte en Navidad, ¿verdad? No hay ningún lugar de la Biblia donde diga que se debe celebrar como tal el nacimiento del Señor, ¿verdad? Celebramos cada domingo la muerte del Señor y la recordamos hasta que Él venga. Son cosas que Él estableció, pero Él lo estableció, hacer esto, y Él lo dijo, ¿verdad? No es como que algo fue revelado basado de algo que estamos asumiendo o estamos discerniendo. No, el Señor dijo, cada vez que se reúnan, apartan el pan, tomen el vino, lo reparten y beben, haciendo memoria de mí. Aleluya, amén, ¿verdad? Eso sí, ahí lo dice claramente. Esto de aquí no lo dice en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué esta fecha? Dice, porque en esta fecha se celebra el Festival del Sol, ¿verdad? Así que si alguien participa de eso, nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros no celebramos al sol. El sol no es Dios. En fin, vamos ya con el segundo asunto que habla aquí el hermano, que ha traído esta iglesia, ¿de dónde? De Tiatira. Eso es lo que ha hecho la iglesia en Tiatira. Y por supuesto hasta este momento no ha tenido ningún asunto que diga te felicito por esto, sino al contrario, ¿verdad? Toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis esclavos, ¿a qué? A fornicar. Cosas mezcladas, mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Y número 2, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, refiriéndose a la idolatría. Pero sigamos hablando del tema de la idolatría. Miren pues, Hechos 2:42 dice que los hermanos de la iglesia primitiva, como se suele decir, ¿cómo se reunían ellos? ¿Tenían algún centro de convenciones? ¿Tendrían algún edificio? No. Estos hermanos se reunían de día a día, ¿y de dónde? De casa en casa. Nosotros hoy tenemos hasta los locales de reunión, ¿verdad? Y no hablo en contra de eso, sino que simplemente veamos el principio en los hechos, ¿verdad? El principio en los hechos y la enseñanza de los apóstoles era esa, de día y de casa en casa. ¿Quiénes tenían templos en ese tiempo? Todos los dioses paganos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ustedes se han topado con versículos donde hablan de figuras y de diosa o del templo de Aserá, ¿verdad? Esta es una deidad pagana femenina que tenía por supuesto un templo. Y estuvo Pablo en una ciudad y que tenía un montón de altares dedicados a diversos dioses, hasta que encontró uno que decía el Dios no conocido. Y esto le fue el pie o el pretexto para poder entablar una conversación. Pero en ningún lugar vemos que en el Nuevo Testamento haya
haya la necesidad de que para la iglesia, ¿verdad? Para Dios, en el contexto de la iglesia como tal, se requiera un templo. O sea, usted decir, el templo donde el Señor Jesús a todos los, y el templo donde Pablo también predicaba, ese es el templo de los judíos. Y mire usted qué pasó con ese templo. Dios permitió que no quedara piedra sobre piedra, mostrándonos que un templo no es requerido en el contexto de la iglesia, sino que todos los templos, y no hablemos del templo de los judíos, pero todos estos dioses tienen templos enormes que hacen que el ser humano tenga admiración y se sorprenda, ¿verdad? Usted ve esos grandes edificios y wow, el Partenón o el templo de Diana y todas estas cosas que a veces en una reconstrucción digital uno los vea y sean unas cosas enormes, ¿verdad? Enormes totalmente. Y resulta que después ya en esta iglesia de Tiatira nosotros somos los cristianos y no tenemos ningún edificio que admire. Y entonces se empezaron a alejar otra vez de la enseñanza de los apóstoles. Y mire usted lo que sucede a partir de ahí, ¿verdad? ¡Wow! Mire, esas catedrales tan enormes, ¿verdad? Y con todo y esto, podemos todavía decir en contra de ello que Dios no habita en ningún edificio hecho por el hombre, ¿verdad? Este énfasis en tener grandes lugares y esto y lo otro, esto es un asunto que viene de ahí, de Tiatira, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? De Tiatira. Mire, después de los paganos vienen los católicos y tienen ya esto de los templos y seguimos avanzando en el tiempo y les digo que esta enseñanza todavía prevalece, ¿verdad? Voy a ver hasta dónde puedo avanzar. Así que tener esta idea de que necesitamos hacer grandes templos es un pensamiento pagano, ¿verdad? Esto es un pensamiento que viene de ahí, pagano, ¿verdad? Que necesitamos algún lugar para tener compenetraciones, pues está bien, ¿verdad? Pero en algunos lugares que yo conozco que hay un local de reunión que se usan los domingos, por ejemplo, pero de ahí no se vuelve a usar. Otros lugares que conozco que los lugares de reunión se usan cuando hay entrenamientos y de ahí no más, ¿verdad? No estoy diciendo nada al respecto de esto, ¿verdad? Pero solo consideremos. Otro asunto, pasemos adelante. Miren qué está haciendo esta Tiatira. Tiatira viene y adopta el sacerdocio del judaísmo y lo convirtió en el sacerdocio del catolicismo. Este es otro asunto, ¿verdad? Pero ¿por qué era esto? Nosotros entendemos, ¿verdad? Y todo el Antiguo Testamento pues se basa en el relato del pueblo de Dios, que es pueblo judío y de esto y lo otro, ¿verdad? Pero nosotros no seguimos las enseñanzas ni las prácticas judías o judaicas. De hecho, los judíos mataron a Jesús, considere usted eso, ¿verdad? Entonces, todas estas prácticas se abandonan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no se usa esto. Pero esto era algo que les iba a ser muy útil, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque recuerde la función del sacerdocio. Mire, en el Antiguo Testamento el sacerdote eran muy útiles, ¿verdad? Porque si alguien pecaba, si uno pecaba, yo no podía ir delante de Dios y confesar mi pecado y orar. Y confesar mi pecado y ser libre del pecado. ¿Qué tenía que hacer yo? Dependiendo del tamaño del pecado, tenía que dar un animal. Y yo no lo podía quemar tampoco, sino se lo tenía que dar a un sacerdote. Él me lo revisaba, me lo recibía, luego lo mataba y dependiendo de qué tipo de sacrificio, si era el que yo iba a llevar, pues se quemaba y problema resuelto. ¡Wow! Entonces yo tenía a un intermediario. Pero en el Nuevo Testamento a nosotros se nos dice que somos reyes y ¿qué más? Sacerdotes. O sea que en el Antiguo Testamento, mire, solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, nadie. Uno de la tribu de Neftalí, yo quiero ser sacerdote, no puede. Uno de la tribu de cualquier otro de los 12 hijos de las 12 tribus quería ser sacerdote, de las otras 11, perdón, quería ser sacerdote, no, porque solo los levitas, ¿verdad? Solo los hijos de Leví. En cambio ahora,
todo el que cree, en los hermanos varones especialmente, son sacerdotes. Ahora todos. Entonces viene el catolicismo y dice, no, eso no me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Adoptar todo el asunto, no solo la práctica tal cual, sino también la vestimenta y la parafernalia y toda la cosa, ¿verdad? Para crear esta sensación de que estos son tan especiales, que son necesarios y que solo a través de ellos se puede llegar a Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible este asunto, ¿verdad? Esto es confuso, esto es equivocado, ¿verdad? Está en contra otra vez, nos está alejando de las enseñanzas de los apóstoles. Creo que ya se acabó el tiempo, pero una cosa más todavía. Bueno, vamos a ver, si me dejan un ratito puedo avanzar un poquito más. Miren, otra cosa que hizo esta iglesia y que hace esta iglesia en Tiatira y que hace el catolicismo romano es que se han llenado de ídolos. Dios reprendió a Tiatira, no solo por la mixtura, por la mezcla, sino también por su idolatría, ¿verdad? La iglesia ha llegado en ese punto a involucrarse con la idolatría a una gran proporción. O sea, la proporción de cómo está el catolicismo romano lleno de idolatría es enorme. No es que tengan un poquito, no, esto es enorme, esto es grande. Ajá. Entonces, mire, por ejemplo, el asunto y el inicio de esto. Cuando iba el pueblo de Israel en el desierto, tocó que hubo un problema que tiene varias cosas de fondo, ¿verdad? Que vale la pena entrar en ello, pero hoy no, ¿verdad? Pero en algún momento les tocó ver a esa serpiente de bronce para ser sanos de las picaduras y no morir, ¿verdad? Algunas versiones no dicen solo que vieron a la serpiente de bronce, sino que dicen que adoraron a la serpiente de bronce. Y uno dice, wow, de veras, sí. Aunque esto tipificó a Cristo en el hecho de que la serpiente era una semejanza de serpiente, pero no tenía veneno. Así, de tal manera Jesús era una semejanza de carne, pero sin pecado. Sin embargo, ahí hay un principio, ¿verdad? Se adoró a esa serpiente de bronce. Mire que cómo esto empieza a desarrollarse. ¿Ah? Mire, la cruz, por ejemplo, el madero, no fue el objeto o la condena con la cual solo Jesús murió. La crucifixión era un método de miedo con el cual los romanos tenían cautivos a muchos pueblos. Toda Latinoamérica han estado inmersos en conflicto armado interno. Y un hermano me contaba su historia, muy terrible, que él tiene un par de años más que yo, y es originario del interior de Guatemala. Y él me contó, llorando, cómo él, siendo niño, lo hicieron con su familia caminar enfrente de algunas personas a las que ellos conocían, por supuesto, que estaban ya puestos sobre palos, ¿verdad? Y ustedes ya entenderán la condición en la que estaban ellos, y los hacían verlos, y eso aterrorizaba. Los romanos hacían lo mismo, ¿verdad? Usted iba afuera de una población y habían ahí unas cuantas cruces, no sé cuántas, probablemente muchas, ¿verdad? Entonces esto era una cuestión que era común en ese tiempo. Pero vean ahora, la cruz se ha vuelto un objeto de adoración. Aún algunos supuestamente encontraron la cruz en la cual murió Jesús, y de las estrellitas hacen más cruces y eso se venera. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Qué están venerando? Un objeto. Un objeto, ¿verdad? Un objeto. Ahora, si ustedes consideran, estos templos están llenos de imágenes
imágenes de Dios, imágenes de Jesús, a las cuales antes de orar, la oración no va hacia Dios, se le enciende una vela a este ídolo y uno se postra ante el ídolo y ahí le ora al ídolo para que le mande el mensaje a Dios. Wow, wow. No sé si van a poder transmitir eso por YouTube, pero mire, esto yo estaba sorprendido cuando estaba entrando en esto, ¿verdad? Y tienen imágenes de todos los apóstoles, ¿verdad? De todos los apóstoles, de no sé cuántas gentes, y es más, ¿verdad? Tienen imágenes de mártires a los cuales también se les ora. ¿Puede imaginarse eso? Y luego en su historia han habido personas prominentes, muy importantes o como sea, y se mueren y los vuelven ídolos a los cuales también les oran. ¡Wow! Eso está lleno de ídolos. Está lleno de idolatría. Y aún con esto de los mártires, no solo los vuelven ídolos, sino que, por ejemplo, se encuentra un mártir un pie, un brazo. Yo leí la otra vez, basado en esto que estamos hablando, que en un lugar tienen el cráneo de no sé quién, ¿verdad? Y lo pusieron encima y le pusieron brazos y demás cosas y todo muy elegante, y a eso le oran. Hermanos y hermanas, esto es terrible. Esto es terrible. Y por eso, miren cómo dice Apocalipsis 18:4. Y eso lo dice en todas las Biblias, en todas las versiones que pueden existir de la Biblia, ¿verdad? Dice, a quienes están en la Iglesia Católica, bueno, pero dice el versículo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Esto es algo a lo cual no debemos olvidar. Y yo, pues esto no está en el mensaje, pero usted no guarde esa pinturita, ese recuerdo de su abuelita y de no sé quién, ¿verdad? Eso es pura idolatría, ¿verdad? Entonces, esta cuarta iglesia, como dijimos al principio, es una iglesia, hablando de la iglesia en Tiatira, no hablando del catolicismo romano, pero lo que la iglesia en Tiatira representa, que es el catolicismo romano, va a prevalecer hasta que el Señor venga. Así que del catolicismo romano nosotros debemos salir, ¿verdad? Salir. Si ahí está no sé quién, un pariente, un amigo, un lejano, oremos por ellos, ¿verdad? Oremos, pero no nos relacionemos. No queremos ninguna relación con el catolicismo romano a ningún nivel. Si vamos a predicar el evangelio, claro que les podemos predicar el evangelio, ¿verdad? Pero no vamos a participar de sus cosas, ¿verdad? Vamos a predicar el evangelio, véngase a mi casa, aquí le explico, aquí le cuento, o juntémonos en un restaurante, en un parque, donde usted quiera, menos ahí adentro, ¿eh? Menos ahí adentro. Y todo lo que esté relacionado con lo que ella representa. Creo que por causa del tiempo, hermanos, me voy a detener acá y pues podemos compartir y tenemos bastante todavía para avanzar en este mensaje. Amén, hermano Josué. Qué maravilloso.